en cierto sentido, un sentido propiamente borgiano, Borges se lo ha buscado. Sus instancias al olvido, a la inexistencia, a la voluntad de ser olvidado, a no querer ser ya Borges, no podían, hasta cierto punto y con los aires que corren por el periodismo, sino generar la noticia de que Borges no existe. Así la recoge Le Monde. Según la revista argentina de derechas Cabildo, José Luis Borges no existe. En su último número, la revista afirma que en realidad Borges ha sido creado enteramente por un grupo de escritores: Leopoldo Macheral, muerto; Adolfo Bioy Casares y Manuel Mujica Lainez, que para dar vida a su personaje han encontrado a un actor de segunda fila, Aquiles Estamancia. Y este actor, afirma el redactor de la revista, es el que encarna al inexistente Borges para los mass media. La impostura que habría sido descubierta por la Academia Real de Suecia, encargada de la concesión del Nobel. Bueno, ha impedido que el falso Borges fuera premiado, precisa la revista argentina, que hace un juego a lo Ajar sin saberlo. Pero, ¿con qué finalidad? La expresión hacer un juego a lo Ajar se refiere al caso clamoroso en Francia de Romain Gary, cuyo suicidio ha revelado una broma, que no lo era para Gary, dirigida a la inteligencia francesa, sirviéndose de un joven pariente, Paul Pavlovich, y asignándole el seudónimo de Émile Ajar. Gary había publicado 4 libros que nadie había reconocido como suyos y que habían tenido, como si fueran de un nuevo escritor, de una brillante revelación, un gran éxito. A continuación hay que advertir cómo, en el suelto del Le Monde, este ilustre diario colabora sin quererlo en la inexistencia de Borges, rebautizándolo José, en vez de dejarle el genuino nombre de Jorge con el que, presumiblemente en la parroquia de San Benito de Palermo, donde le viene el nombre de Palermo al barrio de Buenos Aires, siempre recordado y amado por Borges, fue bautizado y con el que es conocido. Y prestando atención a este pequeño lapsus, la pregunta que se hace Le Monde: ¿con qué finalidad la revista argentina ha inventado la inexistencia de Borges? Encuentra la respuesta que la propia revista no sabría dar. Es evidente que solo intenta crear un caso sensacionalista. Y es esta. La noticia de la inexistencia de Borges es una invención que está en el orden de las invenciones de Borges, fruto y perfeccionamiento del universo borgiano del sistema. Y a cualquiera le puede sobrevenir la sospecha de que la invención de la inexistencia de Borges haya podido tener como autor al propio Borges, una especie de atajo inventado por él para conseguir anticipadamente la inexistencia. Sí, en efecto, por un momento fingimos creer en la revelación de que Borges no existe y que solo existe el actor Aquiles Estamacia, contratado por un grupo de escritores para representar el papel de un fantástico personaje llamado Borges. Muchas de las cosas escritas y dichas por Borges adquieren sentido y valor de prueba. Y no solo esto, de las cosas dichas se podrían incluso extraer algunas frases y considerarlas como voz del pecho salida. Aún Aquiles Estamacia, en ocasiones cansado del papel de Borges, al que ya está condenado. Es fácil siempre, sobre un cierto número de indicios, instruir proceso y sentencia. Imaginémonos todo lo que Borges ha venido ofreciendo como prueba a favor de la propia inexistencia. Hace algunos años definía a Borges como un teólogo ateo. Hay que añadir que es un teólogo que ha hecho confluir la teoría en la estética, que en el problema estético ha absorbido y agotado el problema teológico,
que ha convertido el discurso sobre Dios en un discurso sobre la literatura. No es Dios quien ha creado el mundo, son los libros quienes lo crean. Y la creación es en acto, en magma, en caos. Todos los libros apuntan hacia el libro, el único, el absoluto. Mientras, los libros son como encrespados accidentes respecto a la sustancia en que confluirán y que será el libro. Y hasta que no ocurra la confluencia, la fusión, cada libro será susceptible de variaciones, de cambios, es decir, de aparecer distinto a cada época, a cada generación de lectores, a cada uno de los lectores y a cada relectura por parte de un mismo lector. Un libro no es más que la suma de los puntos de vista sobre el libro, de las interpretaciones. La suma de los libros que comprende estos puntos de vista y estas interpretaciones será el libro. Y entonces, ¿qué importa que un hombre con el nombre de Jorge Luis Borges haya escrito 10 o 20 o ninguno, si por otra parte no se sabe verdaderamente qué ha escrito? Esperemos que igual ocurra con nosotros. Hola, hola amigos del libro Claroscuro, ¿cómo están? Yo soy Carolina y les doy la bienvenida a este miércoles de reseña del libro. Y pues les doy una disculpa porque vamos a subir esta reseña un poco tarde, pero bueno, pues es que con las fallas de redes sociales que tuvimos el día de hoy, pues todo nos lo retrasó y nos lo complicó, pero bueno, ya estamos aquí. Y lo que acaban de escuchar fue la lectura de un relato corto que fue escrito por Leonardo Sciascia. Discúlpenme de mi pronunciación, la verdad es que no tengo la menor idea si así se pronuncia. Él es un escritor italiano, nacido en Sicilia, y supongo que así se dice, Leonardo Sciascia. Pero pues si estoy mal, perdónenme. Si ustedes saben la forma correcta de pronunciarlo, pues ahí escríbanos en una nota al pie de esta publicación para corregir mi error y mi ignorancia. Pero él es, como les digo, un escritor siciliano que nació en 1921 y falleció en Palermo en 1989, víctima del cáncer. Y pues resulta ser un escritor que yo no conocía en lo absoluto, que apenas este es uno de los primeros libros que leo de él. Y él es considerado, en realidad, como uno de los mejores representantes de la novela policíaca en la vieja Europa. Y buscando varios títulos y mucho más sobre este autor, efectivamente, muchos de sus títulos hacen referencia a aspectos de este tipo, y sobre todo lo que he estado viendo es que hace mucha referencia a intervenciones de la mafia, y todas sus novelas tienen que ver la mafia siciliana y eventos policíacos de ese sentido, cosa que pues en este libro del cual les voy a platicar tantito, pues toma un caso, toma una vertiente un poco diferente, porque no es tanto una novela, sino son relatos de la vida real, hechos históricos que ocurrieron en un periodo bastante amplio. Estamos hablando desde 1613 hasta un periodo más o menos reciente, es decir, más o menos de la época en Chile de Pinochet. Entonces es un periodo amplísimo. Y este libro se llama El nombre del pasamontañas, es escrito por Leonardo Sciascia, son crónicas y es editado por Piel de Zapa. Es un libro muy cortito que se van a leer, se lo pueden leer en un par de horas máximo, tiene 94 páginas y tiene 7 relatos.
En realidad lo que hace él en este libro es que partiendo de una serie de relatos, él satisface su gusto por la indagación, por lo que cada relato lo tomó como suyo, investigó un poquito más y lo volvió un relato bastante creativo y interesante. Pues bien, les leí el último relato, tal cual, como viene en el texto. Les leí El inexistente Borges, que sostienen que realmente Jorge Luis Borges nunca existió, sino que siempre fue un personaje creado por un grupo de escritores, pensantes y filósofos que lo crearon como un personaje, así lo vendieron al mundo y así se condujo todo el tiempo. Y los otros relatos, pues no es que sean por el estilo, sino él trata un poco de este libro de expresar una demanda pública de todo abuso de poder, de toda manipulación de medios o de ejercicio de poder o de gobierno o de posición privilegiada. Es una denuncia sobre también temas como inquisición, como justicia, como aplicar los criterios y los intereses y las conveniencias de un grupo determinado para un caso en específico, y cómo esto se manifiesta en cada una de estas historias que él plantea. Ya les decía yo que desde 1613, empezando por el relato de don Alonso Girón, donde un extraño asesinato de un adolescente y en la hacienda y en la propiedad de un acaudalado, y cómo se maneja este tipo de caso en ese tiempo histórico, en ese lugar, en Palermo, y cómo sucede y cómo se conduce. Después está el relato de don Mariano Crescimiano, donde exactamente igual es una historia de herejía y locura en donde convergen muchas cosas, muchos intereses de la época. De hecho, mucho de lo que hace Leonardo Sciascia es plasmar el ambiente político histórico de Italia durante esas épocas. Después viene el relato del príncipe Pietro, que especula la posibilidad de que Pedro Bonaparte, quien era un amigo de Víctor Hugo, realmente se meten en una conspiración que crean personajes y termina todo esto en una gran tragedia. Igualmente el siguiente relato es La pobre Rosetta, que pues prácticamente nos habla de una historia trágica de una joven cantante que es brutalmente asesinada y cómo es que esto sucedió. Mata-Hari en Palermo. Mata-Hari en Palermo habla de esta actuación de esta mujer en un teatro que finalmente también se ve envuelta en una situación misteriosa y cómo todas las circunstancias alrededor de esto. Después viene El nombre del pasamontañas, que es finalmente el relato que le da nombre a este libro y que tiene un poquito más de sustancia. El hombre de pasamontañas es en realidad basado o es la historia de este hombre, Juan René Muñoz Alarcón, que fue durante la dictadura de Pinochet una persona que dejó detrás de sí un sinfín de asesinatos y que en realidad pues es un relato bastante interesante acerca de lo que ocurrió en realidad. Entonces el valor de este libro, que no es muy largo, que no es tampoco muy profundo, es decir, es el ingenio en el que el autor ocupa todos estos relatos para contarte una historia diferente, para plantearte un punto de vista también diferente. Obviamente su uso del lenguaje es pues extraordinario. Pareciera que estás leyendo a un escritor muy antiguo, cuando pues realmente no lo es, sino que es en realidad contemporáneo nuestro, pero tiene un vocabulario bastante extenso, y la forma en que lo plasma y en que te hace contar la historia lo hace de una forma
poco común de una forma poética, es decir, no te está contando cualquier chisme y sin embargo ese chisme lo convierte en una cosa extraordinaria, la verdad. Me pareció muy fácil leerlo, ya casi por el tercer relato en adelante. Realmente al principio se torna un poquito más complejo, supongo que porque los relatos son mucho más antiguos y pues tienen como que otro tipo de construcción incluso, ¿no? Como más compleja. Y pues definitivamente hasta nuestros días, con estos últimos dos relatos como El hombre del pasamontañas y El inexistente Borges, que es el que les leí, y que pues realmente les hace pasar un rato ameno, les ilustra un ratito en muy pocas letras y en muy poco contenido de hojas. Creo que ustedes pueden obtener una lectura muy interesante y bastante entretenida. Esta es nuestra recomendación del día de hoy para ustedes. Se los repito, es Leonardo Sciascia, El nombre del pasamontañas, Crónicas. Es de editorial Piel de Zapa y pues ojalá que le quieran dar una oportunidad, lo quieran leer. Y pues antes de despedirme, quiero recordarles que estamos ahorita por cumplir los 50 plays que ustedes nos han hecho favor de regalarnos, ya sea por la reseña de algún libro o por la reseña de alguna película o por la reseña de alguna banda o por la lectura o la lectura tanto escrita como en audio de un libro, de un cuento independiente. También por los plays que nos hacen favor de dar en La Campechana, o de los shows de alguna banda ya famosa que es pues ya favorita para todos nosotros. Es decir, a través de todos los shows que ofrece el libro Claroscuro, ustedes nos han dado play en algún momento y ya juntamos 50,000 y eso nos pone muy muy contentos. Por eso es que en esta ocasión vamos a regalar a través de una trivia, que estén muy atentos. Cada día se va a publicar una pregunta nueva para que ustedes la respondan. El que la responda correcta en su totalidad se ganará un super kit que está en verdad buenísimo. Este kit consiste en una playera del libro Claroscuro, que están padrísimas, traen al león característico y pues son tonos de azul super padres. También una libreta y un separador con alguna frase de algún escritor famoso, que también están súper bonitas, hechas con mucho amor, son artesanales, así que ustedes definitivamente tienen que tener una. Y también un libro. Ustedes saben que pues tenemos una sección todos los jueves que se llama Cuento Independiente, donde pues algunos de ustedes ya han colaborado mandándonos un cuento de su autoría, pero finalmente tenemos a un escritor recurrente. Él es Pablo Velasco y él ha estado escribiendo todos los jueves constantemente durante ya bastante tiempo, y este libro es un recopilado de todos los cuentos que él ha subido y están extraordinarios. Si ustedes han leído a John C., el hacedor de cuentos, o los picnics del parque, o los diarios de bicicleta, o tantos que ha subido a lo largo de este tiempo, que son bastantes, 30 y tantos cuentos que ustedes van a poder leer ahí. Es una producción totalmente de Libro Claroscuro, edición de nuestra editorial propia, y esperemos que pronto podamos sacar muchos libros más como estos. Ustedes anímense a mandar los suyos. Por favor, participen en esta trivia para que puedan ganarse este libro, que de veras les va a encantar, estoy segura, se va a convertir en su libro favorito. Gracias por dar play también a esta reseña y que sumen para llegar a esas 50, y hasta que cumplamos los 50 el kit se va a entregar a la persona que haya respondido correctamente a todas las preguntas. Para eso pues no se pierdan de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter. Estamos también en Spotify, en YouTube.
en Spreaker, por supuesto. Y pues muchas gracias por escucharnos. Espero que tú que me estás escuchando en este momento te ganes este kit y lo disfrutes mucho. Gracias a todos, hasta la próxima.